Hemoptisis es la eliminación de sangre proveniente de las vías respiratorias a través de la boca. Y es un cuadro bastante preocupante para la persona que lo sufre, bastante estrés y bastante impacto para la persona. Este es un fragmento de una pintura de Vincenzo Grimaldi que grafica, ¿no?, la hemoptisis, ¿no?, de un paciente. La gravedad de una hemoptisis lo vamos a clasificar de acuerdo al volumen de sangrado que elimina. Va a ser leve, una hemoptisis leve, cuando la cantidad de sangre expectorada no supera los 15 o 20 mililitros al día, y generalmente va a ser un sangrado que va mezclado con la expectoración, o lo que también lo conocemos como esputo hemoptoide. Y ahí nos vamos a pasar a masivo, cuando el volumen de sangrado es superior a 600 mililitros en 24 horas o un ritmo mayor a entre 150 a 200 mililitros por hora. Todo lo que sea menos de esto, pero más que esto, se considera moderado. Los factores de gravedad de una hemoptisis va a estar en función al riesgo de mortalidad que tiene el paciente. Y esto va a ser en relación 1 al volumen de sangrado. Evaluar qué tan grave puede ser el volumen de sangrado, primero debemos recordar el volumen de nuestra vía aérea de conducción, o sea, del espacio muerto anatómico. Llamémosle bronquios, tráquea, ¿no?, laringe. ¿Okay? Ese volumen de todo ese espacio, que son las vías de conducción, es aproximadamente 150 mililitros, 150 centímetros cúbicos. Si yo ocupo esa vía de conducción por algo que lo obstruya, el paciente no va a poder respirar y va a fallecer ahogado o asfixiado. Y eso lo tengo que tener presente para que una hemoptisis de riesgo de volumen moderado, ¿no?, que sea de esa cantidad, 150 a 200, tranquilamente me puede ocupar toda la vía aérea de conducción y el paciente puede fallecer de asfixia. Voy a considerar una hemoptisis masiva a un sangrado superior a 600 centímetros cúbicos en un lapso de 24 horas y la mortalidad es directamente proporcional al volumen de sangrado. Entre mayor volumen de sangrado, mayor riesgo de mortalidad. Pero aquí tengo que considerar lo siguiente, que la causa de muerte de un paciente con hemoptisis es por asfixia, no por hipovolemia, no por shock, es por asfixia. Los pacientes con hemoptisis mueren ahogados. ¿Por qué? Porque la sangre inunda el árbol traqueobronquial, lo obstruye, lo ocupa y el paciente no puede respirar porque el aire no entra, no llega a los alvéolos.
El otro punto de riesgo es la velocidad de la hemoptisis. Una hemoptisis que se produce rápidamente tiene mayor riesgo de mortalidad. La velocidad de sangrado lleva a que la vía aérea de conducción del árbol traqueobronquial se ocupe más rápidamente con sangre y el paciente no pueda respirar. Y el riesgo es mayor cuando el volumen es mayor a 150 centímetros cúbicos por hora. Por ese motivo es de que ambos son las definiciones para hemoptisis masiva, volumen de sangrado mayor a 600 centímetros cúbicos por hora, que me implica el volumen, y la velocidad a ritmo de 150 centímetros por hora. Ahora, los pacientes que tienen una capacidad funcional respiratoria disminuida tienen también mayor riesgo de mortalidad, porque su capacidad para eliminar el contenido hemático que inunda el árbol traqueobronquial está disminuida. O sea, la sangre se queda ahí y tiene poca fuerza para eliminar ese contenido. Los pacientes con hemoptisis van a presentar el sangrado por la boca. Entonces, el diagnóstico diferencial de toda hemoptisis es con hematemesis, es decir, la sangre que viene de las vías digestivas. Hay algunos criterios que me pueden ayudar a diferenciar una hemoptisis de una hematemesis. Primero, si el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiorrespiratoria y presente sangrado por la boca, es más probable que sea una hemoptisis. En cambio, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad gástrica, por ejemplo, una úlcera gástrica, es más probable que presente una hematemesis. Los síntomas, una hemoptisis va a estar precedido de tos sobre todo, en cambio una hematemesis va a estar precedido de náuseas y vómitos. El aspecto de la sangre en la hemoptisis es color rojo brillante espumosa, en la hematemesis es marrón o negra en pozos de café. El pH de la sangre en una hemoptisis es alcalino y en la hematemesis es ácido por la presencia del ácido clorhídrico. Y en una hemoptisis la sangre va a ir mezclado de secreción respiratoria, en cambio en una hematemesis por restos alimentarios. Las causas de la hemoptisis son múltiples, son variadas, ¿no? En nuestro medio, las causas más frecuentes son las relacionadas con la tuberculosis o sus secuelas, las bronquiectasias. Esta tabla, por ejemplo, mide las etiologías de hemoptisis. Esta es una publicación de España entre 1942 y 1961, en la cual tuberculosis y bronquiectasia son las que ocupaban los más altos porcentajes. Actualmente, vuelvo a repetir, este es un estudio extranjero, una compilación extranjera, pues no solo la tuberculosis y bronquiectasia se consideran, sino otras causas como las neoplasias, por ejemplo. Entonces, lo principal, el key de esta exposición, lo que quiero que se lleven es que recuerden bien que un paciente con hemoptisis, el riesgo de fallecimiento es por asfixia, no por hipovolemia. ¿Okay? Entonces, las medidas iniciales que yo debo brindar al paciente es para que el paciente no se asfixie. ¿Okay? Habitualmente vemos el sangrado y todo el mundo corre a ponerle la vía para que no se choque. ¿Okay? Eso sirve
hemorragia digestiva alta, perfecto. En esto no, en esto yo tengo que evitar que el paciente se asfixie. ¿Por qué se va a asfixiar? Porque la sangre se queda en el árbol traqueobronquial. Entonces yo tengo que hacer todas las medidas posibles para que la sangre no se quede ahí, para que el sangrado salga. ¿Está claro? La medida más sencilla, reposo en cama, y si conozco el antecedente de que el paciente tiene lesión pulmonar anterior y conozco el lado donde tiene la lesión pulmonar, colocar al paciente en decúbito lateral para el lado donde tiene la lesión, ipsilateral para el lado donde tiene la lesión. Por ejemplo, si es un paciente que conocemos crónicamente, o sea, que tiene varias visitas de emergencia y sabemos que tiene una bronquiectasia post-tuberculosis en el ápice del pulmón derecho y viene por emergencia, yo lo voy a colocar en decúbito lateral derecho, de tal manera que la silueta cardíaca y el pulmón aplasten este lado que está lesionado. Eso voy a lograr con la medida postural. Y lo otro que voy a lograr es que la sangre de acá, que sale de este lado, no inunde el otro lado. ¿Ya? Eso si tenemos la suerte de conocer el lugar de lesión. Nunca un paciente con hemoptisis debe permanecer sentado. Lo voy a colocar al paciente en NPO y tengo que garantizarle permeabilidad de la vía aérea. Si es que tengo que intubar al paciente, lo intubo. Eso no tanto para brindarle oxígeno, sino para que pueda evacuar la hemorragia endobronquial. O sea, la siguiente medida en un paciente con hemoptisis es intubarlo, porque va a ser más fácil aspirar las secreciones que van saliendo. Lo tengo con el lado lesionado para abajo, paciente intubado y aspirándolo. Y le doy oxígeno, si puedo por máscara, si puedo por cánula. De ahí puedo ya colocarle su vía. Y administro antitusígenos. ¿Ya? Y los antitusígenos debo administrarlos de forma horaria, no de forma condicional. Habitualmente la indicación clásica es codeína, PRN, a hemoptisis. No, la codeína yo lo coloco oral. ¿Okay? Una vez que el sangrado ya se ha tenido, ya ha pasado, y el paciente se está quedando en observación en emergencia, le coloco el antitusígeno horario para que no tosa y el coágulo que se debe haber formado en la lesión que ha sangrado, ¿okay?, no se rompa y no salga. Porque si tose, el coágulo se rompe y va a volver a sangrar. Entonces el antitusígeno horario sirve de manera preventiva para que el paciente no tosa y ese coágulo que ya se formó no se rompa. ¿Ya? Evitemos el antitusígeno condicional. Solicito estas pruebas, radiografía de tórax, para verificar el sitio de lesión, o si no lo conozco, para ver si hay algún tipo de lesión dentro del pulmón, gasometría arterial, perfil de coagulación, hemograma y, si es posible, tomografía de tórax. Causa de sangrado en nuestro medio: tuberculosis, sobre todo aquellas con lesión cavitaria, como las que ven aquí. El paciente va a acudir a emergencia con sangrado y de repente hasta es su primera manifestación de la enfermedad de un momento a otro. Presenta el sangrado, toman la radiografía y nos vemos con esta sorpresa.
Bronquiectasias es otra causa frecuente en nuestro medio, habitualmente por secuela post-tuberculosis. Observen aquí en la tomografía presencia de bronquiectasias quísticas. Hemorragia pulmonar es otra causa de hemoptisis en nuestro medio, por diversas causas. Puede ser por las causas que les mencioné de vasculitis, y miren los infiltrados en parches, ¿no? Zonas de condensación pulmonar con zonas de broncograma aéreo. Y si recuerdan la clase anterior, estas imágenes se pueden confundir con el cuadro de una neumonía. Cáncer pulmonar. Las lesiones cancerígenas son neovascularizadas. Y aparte de ser neovascularizadas, hay zonas del cáncer que se pueden necrosar y se pueden cavitar y van a sangrar. Hay otras lesiones cancerígenas que van a ser de crecimiento endobronquial y pueden ser sangrantes también. El micetoma. El micetoma es una pelota de hongos que crece dentro de una cavidad pulmonar. Por ejemplo, una caverna posttuberculosa, una bronquiectasia quística, se va a anidar de una pelusa de hongos que con el paso del tiempo va formando una pelota. Esta pelota va a erosionar las paredes de esa cavidad y va a llevar a la aparición de vasos nuevos, neoangiogénesis. Y con el tiempo lo va a erosionar y esos vasos van a sangrar. Y el paciente con micetoma puede presentar hemoptisis. Lo siguiente que debemos hacer es localizar el sangrado. Una radiografía de tórax no va a ser de mucha utilidad. Se puede complementar con broncoscopía, con tomografía torácica. La broncoscopía es el procedimiento neumológico en la cual ingresamos un endoscopio bronquial a vías respiratorias. La ventaja de hacer una broncoscopía en un paciente con hemoptisis es de dos tipos. La primera es que me va a ser de utilidad para verificar directamente el lugar de sangrado. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con secuela de tuberculosis en los dos pulmones. Cualquiera de los dos lados puede sangrar. La única forma de verificar de qué lado viene es viendo en una broncofibroscopía y viendo la zona que está sangrando del pulmón. Ahora, entre más temprano yo haga la broncoscopía, es mucho mejor. Si el paciente sangra hoy en la mañana y en la tarde le estoy haciendo la broncoscopía, es mejor porque me va a poder visualizar la zona de sangrado. Si yo espero una semana para hacer la broncoscopía, pues de repente en una semana el sangrado cesó y hago la broncoscopía y la voy a encontrar absolutamente normal. También la broncoscopía me va a permitir realizar algunos procedimientos para controlar el sangrado. Un procedimiento simple que se puede hacer es instilar suero fisiológico frío para llevar a una vasoconstricción de los vasos que están sangrando. O también puedo enclavar la punta del broncofibroscopio en la zona que está sangrando y mantener ahí presionado hasta que se forme el coágulo. Algo así como me corté la mano, está sangrando, pongo mi dedo ahí y espero un rato hasta que pare el sangrado. Algo similar. Estas dos maniobras pueden ser útiles.
y mientras me clavo la punta del broncofibroscopio puedo aspirar las secreciones, ¿no?, para que no se inunde el lago bronquial. Hay otros procedimientos ya más complejos que se pueden hacer por broncofibroscopía, como son la colocación de un catéter hinchable tipo Fogarty. Es un catéter que tiene un globito y ese globito se infla y en la zona donde está sangrando, de tal manera que por compresión pare el sangrado. También podemos colocar catéter, un tubo de doble luz tipo Carnens, o hacer fotocoagulación con láser. Obviamente eso no hay acá, pero es bueno saber. Esta es una videobroncoscopía. En la pantalla se está observando la exploración del broncofibroscopio, ¿no? Y observan por aquí un paciente con hemoptisis y la zona de sangrado, tal como se ve en una broncofibroscopía. Aparte de la broncoscopía, que me sirve tanto de diagnóstico y como medida terapéutica, puedo usar una angiografía con embolización como medida terapéutica para un paciente con hemoptisis. La embolización se hace por radiología intervencionista y es pasar pequeños émbolos que van a ocluir ciertas ramas de las arterias que están sangrando, de tal manera que por oclusión dejan de sangrar. Y el otro punto es cirugía. Si yo tengo lesiones de bronquiectasias localizadas sangrante, una opción bastante válida es hacer una lobectomía en esa zona que está con cicatrices o con bronquiectasia, de tal manera que el paciente ya no vuelva a sangrar. ¿Alguna pregunta? Quedan tres temas: asma aguda, exacerbación aguda de Hoff,